habéis visto, es un pequeño repaso sobre las distintas opciones terapéuticas que disponemos. Disponemos de medicamentos, disponemos de acciones radioterápicas, disponemos de intervención para lograr controlar ese dolor. Las mejores cifras de éxito están alrededor del 90% de control de dolor. Esto es lo que digamos de intentar obtener en nuestra institución. Estamos hablando siempre, lógicamente, de dolor crónico. Y no sé si aquí, Ana, quieres hacer alguna mención, algún comentario, porque la verdad es que sobre los fármacos que disponemos, no solamente para el dolor crónico, sino también para el dolor eruptivo, ¿no? Hay diferentes posibilidades de intervención. De hecho, aquí estamos celebrando esta reunión gracias al amparo que nos proporciona el quinto centenario de este hospital, pero también porque hay una empresa que nos ha facilitado los medios para estar hoy aquí, que es Janssen. Y ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, hay una anécdota que quería comentaros, y es que no sé si saben cuál fue la primera muerte provocada por la aguja hipodérmica por sobredosis en el mundo. Fue una mujer de Wood, que murió por una sobredosis cogiendo las jeringas de su marido. Bueno. No, yo simplemente comentar lo que ya queda un poquito reflejado en todas las charlas, que es que disponemos de armas multidisciplinares para control del dolor, de fármacos muy efectivos, pero que quizás las estadísticas todavía no salen tan prometedoras como los buenos resultados que dan los fármacos, y probablemente porque no estamos diagnosticando el dolor. Entonces yo sobre todo pues hacer hincapié en una correcta evaluación, que es lo que nos va a permitir alcanzar esos niveles de éxito en torno a un 90%, es lo que estamos comentando. Es la evaluación, la cuantificación y el seguimiento, ¿no? Por eso es tan importante esta iniciativa del Hospital Sinaloa. ¿Queréis hacer algún comentario vosotros? Sí, yo quería de alguna manera reforzar lo que Ana ha transmitido, porque en muchas ocasiones el paciente se beneficia de esa decisión que podamos tomar en el mejor conocimiento mutuo en todos los aspectos. Yo creo que de la radioterapia, de la quimioterapia o de técnicas específicas de tratamiento del dolor que de alguna manera, insertadas en un momento adecuado para el paciente, le ayudan mucho, incluso para poder superar posteriormente pues las dificultades pues, de todo un proceso de tratamiento antineoplásico que suele ser muy duro para el paciente, y de alguna manera, si lo hace sin sufrimiento y con una buena calidad analgésica, le resulta mucho más tolerable. E incluso, como Ana ha presentado muy bien, yo creo que los recursos endocrino-metabólicos del paciente son superiores para superar ese estrés que supone para el cuerpo. Yo creo que el mejor entendimiento entre nosotros y la colaboración al final hace que para todos, o sea, yo creo que para el propio profesional poder recibir a un paciente que vive confortable es mucho más satisfactorio siempre. ¿Aún existe esa figura de analgésicos y dolor? ¿No notirse dolor? Sí. Sí. ¿Qué comentarios sugieres sobre los oncólogos? Yo creo que ya lo hemos comentado, hay que prevenir sobre todo la aparición de episodios eruptivos. Entonces, por una parte hay que dejarlo pautado en el caso de su aparición, y luego sobre todo, como bueno, ahora ya no están, con la iniciativa del Hospital Sin Dolor, pues la aparición de las alertas que van a empezar a aparecer a las historias clínicas de aquellos pacientes con dolor va a permitir pues detectar estos pacientes, y sobre todo pues lo que hemos comentado, dejar pautado para prevenir la aparición de ese sí dolor, que va a hacer un más difícil control posteriormente. ¿Y esto del ascensor? ¿Me puedes explicar mejor? ¿Por qué hay que seguir la escalera? ¿Por qué hay que buscar un ascensor? Es decir, ¿por qué hay que saltarse el segundo escalón? A ver, el ascensor terapéutico sobre todo surge para el paciente oncológico. Hay otras especialidades, en principio, como hemos comentado, el dolor hay muchas esferas que están involucradas en el tratamiento del dolor, y cuanto más nos cueste controlar el dolor, más difícil va a ser controlarlo posteriormente. Entonces, ir paso a paso con un paciente que tiene un EVA elevado va a hacer más difícil el tratamiento del dolor, y además van a hacer que aparezcan efectos secundarios de fármacos con una menor eficacia. Entonces yo creo que en estos pacientes está indicado empezar de entrada con un escalón con fármacos más eficaces que van a conseguir controlar el dolor con unos menos efectos secundarios. No, yo creo que estás haciendo unas preguntas súper oportunas, porque realmente
La escalera analgésica de la OMS tiene 30 años y en el momento que la escalera se crea había un desconocimiento absoluto sobre eso de ir dando pasitos, ¿no? Pero yo creo que después de 30 años el ascensor era necesario y sobre todo el segundo escalón del opioide menor, sinceramente no, en oncología yo no le veo ninguna función. Yo creo que el gran paso que se ha dado es coger el ascensor y en el momento que el paciente realmente tiene un diagnóstico de dolor importante, pues pautar el opioide mayor más indicado para ese paciente, que es realmente la mejor indicación y la mejor prescripción que puede tener. Con lo cual yo creo que en el dolor oncológico hay que coger el ascensor. ¿Sí? Y luego sobre todo yo creo que hacer hincapié también en los coadyuvantes. A veces se confunden términos con segundo escalón, pero que hay otros fármacos que no son los fármacos de tercer escalón con una importancia muy crucial en nuestros pacientes y que hay que aplicar. El ascensor con la barandilla. Sí, oye, Jorge, que hay varios aspectos que me han gustado de tu presentación. Por un lado, yo creo que has transmitido la complejidad, que esto de vamos a hacer la terapia no es sencillo, realmente hay mucho conocimiento y gran esfuerzo detrás de los especialistas que os dedicáis a la radioterapia y las cosas son sencillas porque lo que estáis buscando es la perfección, la excelencia, el obtener el mejor resultado posible de la herramienta de terapia que disponéis. Pero hay un comentario que sí que me gustaría subrayar, es el tema del dolor espinal, del dolor retrosomático, es algo que sucede con mucha frecuencia y todavía por desgracia hay muchos pacientes que van a urgencias con dolor y al final algunos de ellos acaban con paresis, ¿verdad? ¿Y qué comentarios quisieras hacer al respecto? Hombre, el comentario yo creo que ya un poco lo he dejado caer sobre la charla, ¿no? Vamos a ver, cuando un paciente tiene un dolor espinal, yo creo que nos debe poner, hablo de un paciente oncológico sobre todo, nos debe poner un poco en alerta de que este paciente, si no se hace nada y no se detecta, va a acabar con una paresia. Y eso puede condicionarle al paciente no solo una dificultad de movilización, sino que condiciona también una morbilidad importante e incluso puede acortar su supervivencia. Entonces, yo creo que un paciente en esa situación no puede estar rondando por el hospital buscando diagnósticos. Hay que dinamizar la actitud terapéutica en ese paciente lo más posible. Lo que a veces, por desgracia, pues ocurre y yo espero que con estas charlas sirvan un poco para intentar evitar esa situación. Debemos intentar evitar que un paciente permanezca 48 horas en un hospital ingresado con una paresia, motivo por una compresión medular de origen oncológico. Yo creo que si eso ocurre, algo está fallando en lo que estamos haciendo. Sí, esto es importante, porque claro, son tan frecuentes los dolores de espalda, ¿verdad? Pero hay ciertos aspectos que nos deben hacer sospechar que estamos ante un problema mayor, no usual, sobre todo la edad, personas de más de 45 o 50 años, con dolores de espalda que no acceden en 2 semanas, la verdad es que habría que pensar que hay algo más, como mínimo hacer un problema del disco, como mínimo, porque no basta hacer una radiografía simple para descartar estos problemas orgánicos. ¿Algún comentario? Bueno, ¿qué quieres? A ver, ¿dónde? Ah, sí. Bueno, yo felicitar a la mesa, me ha gustado mucho la presentación, comentar, bueno, pues los temas que ha dicho Ana, que son muy interesantes quizá. Yo creo que también es muy importante identificar el dolor, como muy bien ha dicho ella, en todas las salas de hospitalización, porque muchas veces hay algunas patologías que son más sensibles a padecer problemas de dolor, pero sin embargo hay otros tipos de patologías que aparentemente no, el paciente no tiene por qué tener dolor asociado a su patología y que realmente son infradiagnosticadas. Y una cosa que está saliendo en las encuestas que a mí personalmente me llama mucho la atención es la presencia de deterioro cognitivo en el paciente, con lo cual no solamente hay que medir, sino además utilizar la herramienta adecuada para medir y identificar bien el dolor. Muy bien, Ana, muchas gracias. Bueno, José. ¿Quieres hacer un comentario relacionado con lo que has escuchado de tu propia charla? Porque la verdad es que las técnicas intervencionistas, yo creo que a veces, cuando éramos más jóvenes, a veces discutíamos porque él quería que yo mandara más pacientes y yo decía que no, ¿de acuerdo? Y la verdad es que las técnicas intervencionistas a veces se nos olvidan, sinceramente. Y tenemos pacientes con dosis muy altas de mórficos. Y quizás una interconsulta con nuestro colega de la unidad del dolor y un buen bloqueo que nos ayudaría mucho a controlar el dolor y sobre todo también a controlar los efectos secundarios de los fármacos que no están siendo eficaces, ¿no? En
En este sentido, bueno, ¿cuál es la cifra? A ver, las cifras, los porcentajes son siempre peligrosos, ¿verdad? Porque no reflejan más que la realidad concreta, puntual, en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Pero ¿cuál sería la cifra óptima de pacientes con cáncer vistos en la unidad de dolor? El porcentaje de pacientes con dolor deberíamos dar emitidos. Es una pregunta muy difícil porque el servicio de oncología de este hospital es un servicio grande, con lo cual no sé exactamente la población, número de pacientes que atendéis anualmente. 1.600. Bueno, pues con un dolor severo se entendería que en un nivel avanzado habría sobre un 40%, un nivel avanzado de cáncer. Entonces, bueno, al menos un 10% de eso, es decir, al año pues podríamos estar hablando de sobre unos 100 pacientes, 100, 160. El tema es, yo creo que lo importante es el utilizar el concepto de la interconsulta, ¿no? Es decir, que en muchos casos es igual que se puede enviar a oncología a un paciente, se le tiene que poner o no tratamiento específico, a lo mejor ante una duda diagnóstica o una duda terapéutica. Luego la unidad del dolor todavía queda un poco en el final de la decisión terapéutica, y yo creo que la unidad del dolor tiene que ser utilizada más como un elemento de decisión, en la cual simplemente se puede remitir al paciente y la respuesta puede ser sigue adelante con el tratamiento que hay porque en este momento no hace falta hacer nada más, o que sí que se pueda decir, pues dentro del esquema terapéutico que el paciente está llevando, creo que podría ser de interés añadirle esto. Que no directamente, yo creo que se ha visualizado, yo empecé a hacer el tratamiento de dolor hace ya unos pocos años y lo empecé precisamente en una unidad regional en Inglaterra junto con un área de cuidados paliativos en Oxford, y allí se avisaba al anestesiólogo ya exclusivamente para hacer un bloqueo en el momento terminal de la vida de la persona. Yo creo que este concepto no lo podemos seguir manteniendo 30 años después de haber empezado el tratamiento de dolor, sino simplemente tener la posibilidad de un participante en el grupo de trabajo que pueda aportar su opinión, que puede ser hacer un tratamiento o no. Es decir, que no simplemente cada vez que el paciente llega cada vez que el especialista esté es para hacer una técnica. Y dentro de eso, lo que también es claro es que las técnicas se hacen mejor y el paciente las aprovecha más cuando el momento es precoz. El concepto de precocidad también es difícil de definir, pero en fin, dentro de los esquemas, en la propia evolución vosotros tenéis, si hay una especialidad técnica, es la oncología, en la cual tiene los tiempos perfectamente definidos, las pautas. Entonces, de alguna manera, en esos tiempos de evolución del paciente, definir tal vez unos momentos de relación, de decir, bueno, tengo este paciente, tengo esta perspectiva, podríamos compartir. Yo creo que tenemos todo a ganar, es decir, sencillamente. Sí, bueno, realmente lo que estás diciendo es que los pacientes necesitan que le controlemos el dolor independientemente de la fase evolutiva de la enfermedad, da lo mismo que esté en una situación inicial que una fase terminal, igual que tiene dolor, y por tanto esto de acudir a determinadas áreas terapéuticas o especialistas en función de estadios pues está fuera de la realidad y de las necesidades de nuestros pacientes. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando aquí y agradeceros otra vez a todos vuestra presencia, a la Fundación por habernos acogido y a Janssen por habernos ayudado a hacerlo. Muchísimas gracias a todos.